Por favor, si tienen la medida de lo posible, prender sus cámaras para que los veamos todos. Ah, y por último, no sé si tengan problemas con que se grabe esta audiencia. No, ninguno. No, yo no tengo problema. ¿Ningún participante tiene ningún problema? No, solo que nos veamos bien y ya. Ok, perfecto. Ya puede iniciar la autoridad investigadora, por favor. Ok, bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos la autoridad investigadora, somos el equipo 157, conocido como Adam Smith, y hoy, bueno, vamos a arrancar. Pues la audiencia del día de hoy, como autoridad investigadora, con las competencias que nos confiere el artículo 28, fracciones 2 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón, queremos iniciar esta audiencia de investigación para determinar las prácticas monopólicas relativas realizadas por el consorcio Yajagas. Entonces, pues, esta investigación la hacemos partiendo del examen de la regla de la razón, que es de 5 pasos. Primero que nada, vamos a determinar cuál es el mercado relevante del que se va a hablar, cuál es el poder sustancial, si existe, y bueno, vamos a determinar que sí existe un objeto o defecto de desplazar a los agentes económicos al mercado. Vamos a determinar la licitud de las prácticas que se encuentran en el artículo 56 de la misma ley, y vamos a establecer cómo no existen ganancias en eficiencia para los clientes o consumidores finales. Entonces, bueno, una breve introducción acerca del tema que hoy se va a tratar, pues es acerca de las prácticas monopólicas relativas que está realizando, en este caso, la defensa, que es el consorcio Yajagas. Esto lo hacemos porque, para dar un poco de antecedentes, antes de la reforma que hubo en 2015, el mercado de importación y comercialización de gas, de gasolinas, era muy reducido en la República de Yajalón, perdón. Esto únicamente se llevaba a cabo por 2 empresas, que era Yajagas en el norte y Petrosur en el sur. Sin embargo, a partir de inicios de 2015, una vez que se llevó a cabo la reforma en materia energética, lo que se trataba era promover una libre competencia de mercado, se trataba de que existiera una libre concurrencia para importación de gasolinas, para el acceso a las redes de ductos, para que existan empresas nuevas privadas que construyeran ductos, para que hubiera libre participación de otras empresas en la comercialización de la gas, y sin embargo, esta autoridad investigadora se dio cuenta de que no existe una libre competencia como se pretendía. Entonces, pues el estudio del mercado relevante lo dividimos en 2 partes, que primero que nada establecimos que la dimensión producto. ¿Qué es esto? Bueno, el producto, como lo determina la Ley de Hidrocarburos de la República de Yajagas, son los hidrocarburos, que se refiere a cualquier petróleo, gas natural, condensados, líquidos de gas natural, metano. Este es un insumo esencial, por lo que no existe ninguna posibilidad de sustitución de estos hidrocarburos, es decir, estos no se pueden replicar o sustituir, sino que son insumos esenciales para todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. ¿Por qué son indispensables? Pues justamente porque no solamente se utilizan como medio de combustible, sino que además, sirven para el funcionamiento de transportes, para el abastecimiento de energía, en fin, para un sinfín de actividades que se llevan a cabo dentro de la República de Yajalón, específicamente en la región norte. En la dimensión geográfica, pues nos referimos a la región norte de Yajalón. ¿Por qué? Porque este es el lugar físico en el que se llevan a cabo todas estas actividades. No nos metemos y no nos concierne la parte del caso de Yajalón Sur, puesto que desde 2015, debido a la apertura económica que hubo, Yajalón Sur sí tuvo grandes cambios en la participación de los agentes económicos en el mercado de hidrocarburos, y esto no se puede decir que le sucedió lo mismo en la región norte de Yajalón, por lo que nuestra dimensión geográfica únicamente nos referimos a esta región. Entonces, pues bueno, podemos decir que el mercado relevante nos referimos a la distribución y comercialización al mayoreo y menudeo de combustible de hidrocarburos en la región del norte de Yajalón. Como dijimos anteriormente, no existen posibilidades de sustitución para este producto,
porque es fundamental para todo el funcionamiento de la economía de esta región del país, el costo de distribución de estos bienes es mayor y mucho más costoso que en la región sur. Y pues por lo mismo no existe posibilidades de acceso a este producto por otras vías. Esto quiere decir que debido a que el insumo es sumamente costoso para importar, para almacenar y para distribuir, solamente existen pocos agentes económicos que tienen acceso a la distribución de este mismo producto. Y por lo tanto, la gran mayoría de las gasolineras en Yajalón Norte tienen productos de Yajagas, pues únicamente un porcentaje muy reducido tiene productos de otras empresas que iniciaron sus actividades en Yajalón a partir de 2015, que son Arab International y Petrol Holdings. Y pues bueno, para finalizar lo del mercado relevante, podemos establecer que ya desde 2015 ya no existen restricciones normativas en la materia, por lo que se permite, y no solo se permite, sino que también se promueve la inversión extranjera en el sector energético. Se promueve asimismo la entrada de nuevos agentes económicos para así de esta manera propiciar un ambiente de sana competencia para el beneficio de todos los consumidores. Entonces, pues ahora hablaremos un poco acerca del poder sustancial. Bueno, vamos a ahora fundamentar por qué Yajagas se encuentra dentro del poder sustancial en el mercado relevante. Si bien en el año 2015 Petrol International y Araba Petrol Company ingresaron al mercado de Yajalón como comercializadoras multinacionales de importación y comercialización al mayoreo. Además, venden gasolina tanto en la región norte como en la región sur, pero su entrada en el sur ha sido muy exitosa a comparación de la región norte, dado que en la región norte hay una participación fuertemente dominante de la empresa Yajagas. La siguiente, Mary, porfa. Bien, la participación de Petrol International y Araba Petrol Company es irrelevante contra el gran poder sustancial con el que cuenta Yajagas, con base en los porcentajes que aquí presentamos respecto al 2015, 2016, 2017 y 2018. La siguiente, Mary, porfa. Bueno, Yajagas cuenta con gran parte de poder sustancial en el mercado. Es la principal importadora y distribuidora de hidrocarburos y cuenta con maquinaria y material que otros agentes económicos no tienen. Además, tiene en su dominio la capacidad de infraestructura para el transporte de hidrocarburos como ferrocarriles, barcos, ductos y autotanques, y pues tienen el control de estos, posibilitándolo a imponer reglas para restringir el uso de los mismos. La siguiente, por favor. Yajagas desde el 2015 cuenta con una capacidad de fijar precios y también con una capacidad de imponer barreras de entrada a los nuevos agentes económicos. Esto debido a que Yajagas controla todo lo relacionado al mercado de hidrocarburos al suplir a gasolineras propias, franquiciatarias y también gasolineras independientes. Es bastante notorio que Yajagas cuenta con una ventaja sobre sus competidores, pues ya cuenta con la infraestructura, experiencia, clientela, y pues los nuevos agentes económicos no pueden competir contra las barreras de entrada. La siguiente. Bueno, como autoridad investigadora, consideramos que una vez acreditados estos factores en del artículo 54 de la Ley Federal de Competencia Económica, es necesario entrar a qué tipo de prácticas relativas se configuran y se efectúan en este caso. La primera de ellas se incluye en la fracción tercera del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica, que consiste en venta atada. En el caso concreto, consideramos que se incurre en esta fracción, ya que Yajagas, dentro de su nuevo modelo de franquicias, obliga a los franquiciatarios a contar con cargadores y para coches eléctricos. Derivado de lo mismo, aquellos que no cuenten con esto no podrán tener acceso a la venta de combustibles, y siendo Yajagas el principal comercializador para venta al mayoreo y menudeo, esto implica una barrera a la libre concurrencia. Siguiente. Bueno, la negativa de trato tiene con la nueva reforma que oferta Yajagas, ofrece dirigida a terceros no franquiciatarios bajo la marca Yajagas Green, otorga mejores condiciones a las que se otorgaban a los franquiciatarios ya existentes hasta esta fecha. Yajagas cae en el supuesto
de negativa de trato. En la ley se tiene una prohibición la cual no permite otorgar mejoras en las condiciones de contratación, en este caso un contrato de franquicia, para desplazar a la competencia, captar más clientes y aumentar su poder sustancial en el mercado. Y al contar con este poder sustancial en el mercado relevante y rehusar el otorgamiento del producto a sus franquiciatarios viejos, únicamente permitiendo que los nuevos sean quienes obtengan los nuevos descuentos y beneficios con Yaha Gas Green, pues está incurriendo en una práctica monopólica relativa. La siguiente. Siguiente. Asimismo, podemos hablar de la fracción sexta, que se trata del boicot. En este caso, es la conducta que realiza Yaha Gas para ejercer presión contra otro agente económico, que podrían ser cualquiera de los distribuidores o comercializadores secundarios de la cadena de producción y de distribución de las gasolinas. Y bueno, se rehúsa a vender sus productos y servicios. Esto se puede ver, ¿por qué? Porque Yaha Gas Consorcio se rehúsa a otorgar las mismas condiciones de venta a todos los compradores de gasolina, con la finalidad de otorgar mejores precios a sus nuevos franquiciatarios, mientras que a los viejos los deja como en las mismas condiciones, los obliga pues a atenerse a lo que ellos establecen con el poder sustancial que tienen. Bueno, la autoridad investigadora determina que se han incurrido en la fracción 8, descuentos por lealtad, así como discriminación de precios y elevación de costos, y todo esto se asume por dos modelos matemáticos econométricos, uno diferencias en diferencias, que lo explicaremos más adelante, y otro de efectos fijos, los cuales demuestran cómo hay una correlación después de las reformas y cómo Yaha Gas ha tenido un impacto para la elevación de los costos. Por primera parte, descuentos por lealtad, que está contenido en el artículo 8 del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica, refiere a que Yaha Gas incurre en este supuesto en el momento en el que, como resultado de su política de descuentos, impide a sus franquiciatarios comercialicen con su competencia. La siguiente, por favor. De tal manera, se actualiza que esta es una práctica anticompetitiva. La siguiente, por favor. Por parte de la discriminación de precios, contenida en el artículo 56 de la misma Ley Federal de Competencia Económica, se refiere al establecimiento de condiciones de ventas para diferentes compradores, situando en condiciones equivalentes. Yaha Gas infringe el supuesto mediante su política agresiva de descuentos a los franquiciatarios nuevos, los cuales lo vamos a demostrar más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Incurre en una elevación de costos y reducción de la demanda a sus competidores, todo esto mediante la política agresiva de descuentos que maneja Yaha Gas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ok, acá como podemos ver, a partir del 2015, después de la reforma, se nota una disparidad evidente de precios, aunque la reforma obliga a que los canales de distribución sean accesibles para todos los competidores. En la región norte podemos observar cómo los precios de la gasolina de Yahalón es evidentemente mucho más alta que los precios de sus competidores. Aún así, han adquirido mayor porcentaje de mercado. En la siguiente lámina podemos ver, gracias al modelo de diferencias en diferencias, que es un modelo econométrico que consiste en medir el efecto que tiene la intervención después del 2015 sobre las empresas competidoras. Como podemos observar, después del 2015 hay un decremento notable en los precios de las empresas competidoras. Sin embargo, como podemos ver en las líneas azul, que es Yahalón, el precio sigue aumentando y hay un sobreprecio enorme en esta parte, en este mercado norte. Se va a utilizar la sur como control porque podemos ver que sí tuvo efectos en eficiencia, por eso se utiliza
todas las empresas que están compitiendo en el sur. En el norte, como podemos ver, como se puede observar, no hay efectos en eficiencia. La siguiente, por favor. Acá podemos ver los resultados del modelo econométrico de diferencias en diferencias. Claramente no se pusieron las empresas competidoras porque son las variables de control, pero una de las variables interesantes que podemos observar es cómo la región norte y después de la reforma han tenido impactos en el sobreprecio en todo este mercado. Con esto se puede concluir directamente que Yajalón ha incurrido en efectos monopólicos y un sobreprecio en todo su mercado norte gracias a las prácticas desleales de su política de descuentos. En el siguiente utilizamos un modelo de efectos fijos. La siguiente, por favor. Acá, que se usa para saber cuál sería el impacto que se tendría en la economía sin la reforma y el impacto que se tiene después de una reforma. Como podemos observar, se esperaba una concentración después de la reforma del 23.32% y sin embargo solamente fue del 15.42%, hablando claramente de las empresas competidoras. Con esto podemos concluir, dada a que la R cuadrada explica gran parte de este modelo, que Yajalón, con sus prácticas de descuentos agresivos hacia sus competidores, ha impedido claramente la entrada de empresas competidoras y gracias a esto existe también un sobreprecio en el mercado norte. La siguiente. Perdón, no sé. Ya, esta es la última. A manera de conclusión de esta primera parte, y para sintetizar todo, nos gustaría recapitular y definir el mercado relevante como la distribución y comercialización de combustible y diésel en la región norte del país de Yajalón. De igual forma, Yajagas cuenta con poder sustancial, ya que tiene una participación directa y sumamente influyente en toda la cadena, en prácticamente la totalidad de la cadena de distribución y comercialización. Por tanto, se encuadra y se configuran las hipótesis previamente mencionadas en el artículo 56, las fracciones mencionadas, en cuanto a prácticas monopólicas relativas. Muchísimas gracias, equipo de autoría investigadora Adam Smith. Es el turno ahora de la presentación del equipo de defensa de Procom. Les pido que tengan sus cámaras prendidas y cuando empiezan a hablar los integrantes, apaguen sus micrófonos, por favor. Así que damos inicio al siguiente equipo, por favor. Buenas tardes, distinguidos miembros del jurado. Nosotros somos el equipo Procom. Nosotros vamos a exponerles la defensa de Yajagas. Yo soy Sharon Alcántara. Me gustaría iniciar con algunas objeciones de carácter procesal respecto del acuerdo de inicio, los medios de prueba y el periodo de investigación. Respecto del acuerdo de inicio, no estamos de acuerdo en que este esté fundamentado en una ley abrogada, dado que tanto el proceso de investigación se inició con la vigencia de la presente ley, como que los hechos en materia de la denuncia son durante la vigencia de la presente ley, por lo que es inadecuado aplicar una ley abrogada. Respecto a los medios de prueba, el artículo 121 de la Ley Federal de Competencia Económica establece como marco supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual en su artículo 210, sección A, establece, se refiere a las pruebas en las que la información se comunica por medios electrónicos. Esto es aplicable a las comunicaciones presuntamente sostenidas entre el denunciante y Maribel Flores, y nuestra objeción recae en que en ningún momento se solicitó el perfeccionamiento de dicha prueba para atribuir dichas comunicaciones a mi cliente, por lo que solicitamos que no se atribuya valor probatorio alguno a dichas comunicaciones. Respecto al periodo de investigación, el artículo 71 de la misma ley establece que el plazo de investigación será como mínimo de 30 días y como máximo de 120 días. El acuerdo de inicio tiene una fecha de 10 de enero de 2020, por lo que hasta la fecha no hay un acuerdo de ampliación emitido, por lo que eso representa una violación al debido proceso para mi cliente. Paso a exponer las fracciones imputadas a mi cliente.
Primeramente, sobre las ventas atadas. Como refirió la autoridad, esta es consistente en una venta o transacción sujeta a la condición o a la adquisición de otro bien o servicio diferente. La autoridad investigadora estima que nosotros configuramos esta práctica dado que nuestro contrato establece la obligación de contar con una estación de cargado de baterías para automóviles. Sin embargo, esto va acorde con el nuevo modelo de negocios que busca hacer uso de limpias. Es importante recalcar que en el objeto social de Yahagas en ningún momento está la venta, comercialización, distribución o fabricación de estaciones de cargado de batería para automóviles, por lo que es materialmente imposible abastecer a nuestros clientes con este bien. Considerando esto, es imposible que se configure una venta atada como asegura la autoridad investigadora. Respecto de la negativa de trato, existen dos elementos a configurarse. Una es una negativa unilateral injustificable y la otra es que sea ofrecida normalmente a terceros. A cautela de lo ya expresado en nuestras objeciones procesales, es importante aclarar que Millán solicitó la modificación de los términos de su contrato de franquicia a efecto de que le apliquen los descuentos, denotando que Millán no tenía ninguna intención de acceder a nuestro nuevo modelo de franquicia, sino que su intención recaía solamente en adquirir beneficios no correspondientes a la marca con la cual trabaja. Cabe traer a mención el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, que nos indica que marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Yahagas Green es otra marca que busca un modelo de negocios con una perspectiva ecológica. Una vez dicho esto, me gustaría aclarar que se ofrece a terceros una vez satisfechos los requisitos, cosa que Millán nunca cumplió y que tampoco expresó su voluntad de cumplirlos. Al no cumplir estos requisitos, nosotros hubiéramos derivado en un trato discriminatorio hacia nuestros demás franquiciatarios de haberle otorgado dichos beneficios, por lo que consideramos que no es posible asimilar la configuración de una negativa de trato. Con lo respectivo a boicot, es necesaria una concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ejercer presión, rehusarse a vender, comercializar, adquirir, etcétera, y que sea con el propósito de disuadirlo o de obligarlo a actuar en cierto sentido. Erróneamente, la autoridad investigadora señala que pueden ser uno o varios. Esto va contrario a la interpretación literal de la ley, ya que la ley especifica que tiene que ser entre varios agentes económicos. Dicho esto, es importante aclarar que no hay una evidencia que dé a notar que existe una a ejercer presión contra Millán. En ningún momento hubo una negativa de vender o abastecer, pues nuestro trabajo como franquiciantes es abastecer de combustible a Millán, por lo que no se puede configurar una negativa en cuanto a vender o no se puede evidenciar que nosotros hayamos tenido intención de coaccionarlo. En lo que respecta a los descuentos por lealtad, Máximo Mota aclara que para él debe haber cierta forma de unilateralidad. Esto acuerdo con la interpretación de la ley, el cual dice que los descuentos deben ser ofrecidos por productores o proveedores. Esto resalta el punto de que debe ser de forma unilateral. La autoridad investigadora estima que el impedimento de comercializar es como resultado de su política de descuentos. Sin embargo, los beneficios de los descuentos son atribuidos una vez firmado el contrato de franquicia y no con la condición de que haya adquirido gasolina con otros competidores. Tan es así que una gasolinera independiente el año anterior a la firma del contrato puede adquirir gasolineras con otros y el beneficio va a estar ahí respecto de la gasolina que compró con Yahagas. También señalan que los dueños de las estaciones de servicio se han opuesto a la entrada de nuevos competidores, por lo que aquí cabría la petición de que, de ser así, se abra una investigación respecto de los dueños de las estaciones de servicio y no sobre mi cliente, dado que estas actitudes o actividades no son atribuibles a mi cliente. Por último, nos gustaría aclarar el punto que dice la autoridad investigadora que los demás competidores no están en posición de otorgar los descuentos. Si podemos ver el anexo 4, podemos observar que el margen de ganancia tanto de Yahagas como de los demás competidores es muy similar, por lo que, y dado que el descuento se aplica sobre nuestro margen de ganancia, todos están en la posibilidad económica de atribuir dichos descuentos o de ofrecerlos a los consumidores. Sin embargo, no lo han hecho y esto lo veremos más adelante. Por lo que podemos concluir que no hay elementos para que la autoridad considere configurada esta práctica. Respecto de la elevación de costos del rival,
Esa es una acción necesaria necesariamente debe ser una acción que deba tener como efecto o objeto incrementar los costos o reducir la demanda. Según la autoridad investigadora, los precios al consumidor de gasolina de bajo octanaje no se han reducido y por eso se configura esta práctica. Y además lo compara con la zona sur. Esto resulta erróneo, dado que en la zona sur el transporte de combustible es mucho más económico que en el norte, como primer punto. Como segundo punto, el precio al que adquieren los minoristas en ningún momento es impuesto por Yahagas, ya que tanto en Yahagas Green como en Yahagas, la fórmula para determinar el precio al que van a adquirir los minoristas es exactamente la misma. Y en esta fórmula se establecen algunos puntos o son importante resaltar que no son atribuibles a mi cliente como el precio de referencia internacional, el cual en ningún momento es impuesto por Yahagas. Por último, el sistema productivo nunca se ha visto obstaculizada, pues como podrán ver en este mismo anexo, todas las gasolineras han operado con un margen de ganancia y, de hecho, en el último año ha presentado una tendencia a la alza, por lo que no hay una relación directa entre la presunta negativa de modificar los términos de Millán y una reducción de la demanda, ya que la demanda en materia de combustibles puede estar determinada por otros factores no imputables a mi cliente, como son la cercanía, la confianza del consumidor, el precio final, entre otras, por lo que consideramos que la autoridad investigadora no ha aportado medios suficientes para considerarla configurada. Respecto a la discriminación de precios, es el establecimiento de diferentes condiciones a clientes en una situación equivalente. Erróneamente, de nuevo, la autoridad investigadora asimila gasolineras independientes como que no haya un trato previo. Esto es sumamente erróneo, dado que en el momento en el que se termina nuestra relación contractual y ya no son franquiciatarios de Yahagas, nosotros los consideramos gasolineras independientes y por lo tanto prospectos a cualquier marca que acomode a sus necesidades. También es importante aclarar que Yahagas Green es una nueva franquicia que busca una transición progresiva a energías limpias y que busca clientes que quieran afianzarse en un mercado que no ha sido explorado ni consolidado como sí lo es el mercado de combustibles tradicionales. Esto genera un aumento de la demanda y además una innovación porque entra en un mercado que son las energías limpias. Por último, es importante aclarar que para que se configure esta fracción, debe estar sujeta a la existencia de un poder sustancial, mismo que con el que no cuenta Yahagas, dado que no tiene la capacidad de fijar precios, puesto que otros competidores podrían ofrecer un precio menor y así desplazar a Yahagas del mercado. Esto mismo lo van a explicar mis compañeros Oscar y Alan a través del mercado relevante, poder sustancial y ganancias en eficiencia. Hola, yo soy Oscar Telles y vengo a presentar la primera parte, que es el mercado relevante. El mercado relevante lo dividimos en dos aspectos, el aspecto comercial y el aspecto geográfico. En cuanto al aspecto, una gran afluencia de gasolina mid-grade en la región sur y la gasolina de bajo octanaje en la región norte. Esto nos da un sustituto perfecto para su comercialización, ya que cumple con los estándares en los niveles de octanaje y los niveles en contenido energético que cada una proporciona. Cabe aclarar que esto representa el 84% del consumo en toda la región. En cuanto al aspecto geográfico, tenemos un ducto el cual une a ambas regiones. Este ducto tiene la característica de que es bidireccional y cuenta con la capacidad de poder transportar 55,000 barriles al día. Esto va a jugar un papel importante en los costos logísticos del transporte y almacenamiento de la gasolina, ya que el transporte por ducto suele ser hasta 14 veces más barato que el transporte por autotanque por barril de gasolina. Esto lo podemos ver reflejado en el anexo 1 que le estamos presentando. El siguiente punto va a ser el poder sustancial. Dado que no tenemos participación notoria en el mercado relevante, podemos concluir que no tenemos poder sustancial, ya que para tenerlo tendríamos la capacidad de imponer precios y restringir el abasto, lo cual no tenemos ninguna de las posibilidades. Los proyectos de desarrollo de infraestructura que se desarrollaron en la región
trajeron un nuevo modelo en el cual se está transportando la gasolina muchísimo más barato. Aquí el costo logístico va a jugar un papel importante porque se le está traduciendo a los usuarios finales el precio que se transporta, lo cual nos da una diferencia entre el norte y el sur. Richard Posner señala que para que tengamos poder sustancial, tendríamos la capacidad de subir el precio por arriba de un nivel competido sin que esto incurriera a pérdidas. Lo cual, si podemos ver la fórmula del precio al mercado al mayoreo, lo que nos más está llevando por los costos logísticos son los costos de importación de la gasolina, ya que es por eso que el transporte producto que se tiene en la región sur es más barato y por lo tanto refleja un precio menor que en la región norte, que se transporta la mayoría por barco. Tampoco se tiene ninguna barrera económica ni legal, la cual impida la entrada a nuevos competidores dentro de la industria. Y respecto, bueno, una franquicia va a obtener un margen de ganancia atractivo en la manera que cuente con el transporte y almacenamiento suficiente para poder ofrecer esa gasolina en medios competitivos. Aquí, como lo podemos ver reflejado en el anexo 4, vamos a poder señalar que todas las gasolineras de nuestra competencia van a tener la capacidad de imponer ese ya que va sobre el margen de ganancia, sin que eso afecte en sus ganancias. En cuanto a la teoría del daño, desde el aspecto económico, podemos concluir que la política de precios no lineales está incentivando a la creación de economías de escala y ayudando a que empresas sean más eficientes a la hora de competir en la región. Esta política de precios no lineales, como lo señala Mota, no está haciendo daño a la competencia. Es más, está incentivando a la creación de nueva competencia en regiones donde no había condiciones para que entraran nuevos franquiciatarios al abrir el mercado. Esto va a hacer en consecuencia una mayores gasolineras y por lo tanto mayor abasto dentro de la industria, lo que en consecuencia generaría un beneficio en el excedente del consumidor. Es por eso que estamos recalcando que no hacemos daño alguno a la competencia. En lo que va en el anexo 3 que le estamos presentando, podemos ver una disminución en el número de franquicias de mi representado, lo cual, junto con la apertura comercial, podemos ver que se han estado estableciendo nuevos competidores dentro de la industria, al igual que ha estado aumentando el consumo. Respecto a ganancias en eficiencia, Yajagas es un nuevo modelo de negocio, Yajagas Green es un nuevo modelo de negocio, el cual está implementando medidas en las cuales se está incentivando a energía renovable y sustentable. Por lo cual, este sería un nuevo modelo y no está desplazando a los otros competidores, los cuales también estamos comercializando con la gasolina de ellos. ¿Esa es toda la intervención, equipo de defensa? No, Ok, perdón. no se preocupen, les quedan 5 minutos. ¿De quién es el turno de intervenir? De Alan. Ah, ok. No sé si alguien quiera continuar, porque les quedan 4 minutos.
para terminar su intervención. Ok. En cuanto a mercado relevante, debemos aseverar desde el aspecto legal que las fracciones que encuadra el artículo 58 en cuanto a mercado relevante no se están satisfaciendo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que la gasolina de alto, bajo octanaje y medio octanaje debe ser considerado el mercado relevante. Estamos en desacuerdo en que se sujete simplemente a la región norte, dado las características que ha expuesto mi compañero Oscar. La existencia de un ducto que ahora tiene las mismas características que un ducto de forma que el ducto que existe en la realidad, Brownsville-Reynosa, que tiene una capacidad de transporte de 55,000 barriles diarios. Ante ello, también es menester considerar que toda la infraestructura que se tiene en la República de Yajalón está en este momento abierta, dado la reforma que se realizó en 2015. Ante ello, toda la infraestructura que compone estos aspectos deben ser considerados tanto los terminales de almacenamiento y repartición, así como los ductos y su capacidad. En cuanto refieren a los medios de importación con los que cuenta Yajagás, como barco, ferrocarriles y carro tanque, es necesario explicar que, de hecho, en la comparecencia o en el desahogo del requerimiento que le hizo la autoridad investigadora a mi representado Consorcio Yajagás, en su punto 11, 12 y 13, se explica justamente esta forma en la que se realizan los contratos. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no tenemos ni ferrocarriles, ni nosotros tampoco tenemos los barcos, simplemente es una forma de transportar las gasolinas o los combustibles que tenemos que importar desde el extranjero, dado que las propias características de Yajalón implican que no hay una sola refinería, como bien se venía explicado tanto en el dictamen como en el material que compone el caso. Ante ello, igual cuando hablamos de poder sustancial, debemos tomar en consideración las fracciones que lo componen y que inclusive que van a llevar a condicionar la existencia de una práctica que resulte abusiva en el mercado por parte de nuestro representado. Ante ello, debemos de tomar en consideración la capacidad de fijar precios, y como explicó mi compañero Oscar, referenciando en el paper de Market Power in Different Cases de Richard Posner, el juez Richard Posner, atribuye que la existencia de otros competidores advierte que no existen esas barreras legales o barreras económicas que está argumentando la autoridad investigadora, pues si los vuelve agentes económicos y los vuelve competidores potenciales que en su momento, ante una subida de precio por parte de nuestro representado, podrían inundar fácilmente el mercado con su producto. Igual debemos advertir la existencia de los márgenes de descuento que vienen explicados en el anexo cuarto respecto a los márgenes de ganancia, que es una conducta que está realizando mi representado y que de hecho los descuentos se están dando sobre nuestro margen de ganancia respetando la fórmula que compone el precio, y que es justamente esta fórmula la que termina por determinar un precio y no Yajagás. Justamente esos márgenes de ganancia que mi representado está dando a los nuevos franquiciatarios, que aparte es un producto distinto al de la franquicia tradicional, también pueden ser replicables por sus competidores, pues tanto Ara Petrol como Petróleo Internacional se sujetan a la misma fórmula de importación de nosotros. No tienen algún impedimento ni legal, pues los únicos impedimentos legales que existen en la República de Yajalón son los dados por contratos, son los dados en relaciones contractuales. Realmente no tienen un impedimento más allá que los condiciones su actuar. En cuanto a las ganancias en eficiencia, ahí simplemente queríamos aseverar en misma consideración, en el mismo plano en cómo lo manejó la autoridad investigadora, que justamente hablando de prácticas monopólicas relativas que vienen establecidas en el artículo 54 de la Ley Federal de Competencia y que aparte se relacionan con la fracción, con el artículo 56 y en el artículo 55 establecen las ganancias en eficiencia, las cuales una vez acreditadas se tienen que sujetar a una regla de la razón para ponderar el daño y la eficiencia que se está causando. En nuestra intervención hemos demostrado, y es insuficiente lo que ha aseverado la autoridad investigadora, porque en ningún momento plantea o en ningún momento lleva una prueba de que no se puede trasladar la gasolina desde el sur al norte. Simplemente lo está delimitando. Okay. Terminó la presentación del equipo de Procom. Es momento de la réplica de la autoridad investigadora. Tiene 5 minutos a partir de ahora.
Bueno, comenzando con el tema de ventas atadas, precisamente como bien se reconoció, están sujetas a que cuenten con cargadores eléctricos y esto se encuentra inclusive fuera del objeto social. Es de ahí perfectamente la venta atada, es decir, no van a poder cumplir con su objeto social a menos que cumplan con la condición de tener estos cargadores eléctricos. Subsecuentemente, la negativa de trato. ¿Por qué hay negativa de trato? Porque Yajagas ofrece mejores condiciones de venta al mayoreo, es decir, tanto de gasolina como de diésel, a aquellos nuevos franquiciatarios que se unan a esta nueva modalidad de negocio, es decir, a Yajagas Green. Precisamente es aquí donde existe esta negativa de trato, porque los franquiciatarios que ya existían y que ya tenían una franquicia de Yajagas no tienen acceso, porque hay una negativa expresa precisamente de yo no puedo acceder a las mismas condiciones de venta en comparación con los nuevos franquiciatarios. Ahí es donde se configura la negativa de trato. Al contrario de lo que dice la defensa, el establecimiento de contratos encontrados específicamente en el anexo 4, hablando de política de descuentos, justamente agresivo, ha dañado la competencia. Justamente las fórmulas que se han utilizado y según en el anexo 2 de las tablas que acaba de presentar la defensa, se muestra claramente cómo la política agresiva de descuentos ha provocado, como lo vemos en el modelo Differential and Differentials, un sobreprecio en el mercado norte. Si bien, tras la entrada de la reforma, gracias a este modelo econométrico, se esperaba que el precio de la gasolina al mayoreo bajara de 1.26 a 0.82, como lo vemos en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, no se pudo gracias a los contratos especiales, justamente que estaba hablando la defensa en su última intervención, y esto ha provocado respectivamente un sobreprecio de 42 centavos en el precio al menudeo y de 24 centavos al precio de menudeo. Todo esto, como lo digo, se puede observar claramente desde el anexo 2 de la presentación de la defensa, pero se puede observar mejor cuando el modelo econométrico te explica, la siguiente por favor, el 78%. Por otra parte, como podemos ver, a pesar de los costos que evidentemente existen en el norte, estos contratos especiales, como veníamos comentando, ha dañado tan severamente a la competencia que, como se esperaba un 23%, estos contratos de política de descuentos, como bien lo dice la defensa, ha provocado que no se haya establecido el 23.3% que se esperaba en un principio de acaparamiento de las empresas competidoras, sino solamente el 15.42%, como lo demuestra este modelo econométrico. Y bueno, también me gustaría recalcar que evidentemente en la formulación y en las fórmulas que tanto objeta la defensa, no se está considerando en ningún momento ni se le está atribuyendo valor a la denuncia de Millán. Este análisis econométrico y todas las variables se construyeron alrededor del anexo 4 y también del anexo de toda la comparecencia económica que hizo la autoridad investigadora. Así que, si bien podríamos descartar, como bien lo dice la defensa, y el modelo econométrico seguiría explicando lo mismo y tendría el mismo impacto al mostrar el sobreprecio que ha establecido Yajalón por su política de descuentos agresivos en sus contratos. ¿El equipo de autoridad investigadora tiene algo más que agregar? Sí, en cuanto a lo que se refiere a ganancias por eficiencia. Solo un minuto tienen. El artículo 55 establece ciertas cuestiones. La defensa se refirió principalmente a la introducción de nuevos servicios. No son nuevos servicios, ya contamos con construcciones, centros comerciales y demás que involucran esto. Inclusive al comprar un coche eléctrico ya se cuenta con estas adaptaciones en casas, habitaciones y en teléfono y en departamentos. En cuanto a perecederos, no podemos hablar de perecederos y reducciones de costos en donde el consumidor final se ve beneficiado.
es realmente imposible, ya que hubo un incremento de precios de prácticamente 50 centavos, como me mencionó mi compañero anteriormente. Por lo tanto, no se encuadra y no se configura la hipótesis y esta excepción en el artículo 55 de la Ley Federal de Competencia Económica en cuanto a ganancias por eficiencia. Excelente. Muy bien, equipo de autoridad investigadora, es el turno de la réplica del equipo de defensa. Tienen 5 minutos a partir de ahora, por favor. Ok, en cuanto al aspecto legal, nos gustaría aclarar que a lo que refieren a la negativa de trato o a la venta atada, refiriendo, la verdad no entiendo bien cuál es el análisis que está realizando la autoridad investigadora para adjudicar o hacer, que se entendió que justamente la carga de baterías o las estaciones de baterías que estamos sujetando o que es la política de innovación que tenemos con la franquicia de Yahagas Green es una venta atada. Pues la venta atada implicaría que nosotros te estamos amarrando justamente ese producto. Yo no te estoy amarrando, nosotros como consorcio Yahagas en ningún momento te estamos condicionando la venta de algún tipo de batería, de algún tipo de personal, simplemente es un requisito que tú necesitas satisfacer para poder entrar a la franquicia. Un criterio similar se ha tomado en otros casos, como fue el caso de la denuncia 011 del 2010, en la cual se resolvió sobre exportación de guayabas y justamente se tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder entrar a ese servicio o producto. La negativa de trato no implica que yo tengo toda la obligación de comerciar contigo. Simplemente te estoy poniendo condiciones, tú decides si las puedes cumplir o no. Si no las puedes cumplir, puedes optar por otro tipo de contratos. Bien, puedes seguir con un contrato de franquicia normal o bien puedes optar por un contrato de suministro. En cuanto a la venta atada, realmente no veo más de dónde llegar. Creemos que en cuanto al artículo 55, que es el que habla de ganancias en eficiencia, deben de estar justamente consolidadas. O sea, a lo que nosotros vamos, el incremento en el precio no es objetable a nuestro representado por el simple hecho de que nosotros no podemos consolidar el precio, nosotros no lo podemos establecer. El precio, simplemente el 53% deriva de un impuesto, y si consideras los gastos de importación que son menos eficientes, bien tienes la opción de poder llegar y poder atribuir o poder transportar tu gasolina con otros agentes que participan en el sur. Ara Petrol y Petróleo Internacional tienen presencia en ambos mercados, en la región norte y en la región sur. Y en ambos mercados han venido operando con los precios que mantiene tanto Petrosur como Yahagas. Nosotros no estamos imponiendo precios, son precios que se entienden dependiendo de la región del yajalón donde te encuentres. Entonces, ni tenemos poder sustancial, al contrario, estamos generando ganancias en eficiencia. Que no bajen los precios en este momento no implica que no vaya a pasar. A mayor competencia es una consecuencia natural del mercado, de acuerdo a la teoría económica, como también refiere con Máximo Mota y como también refieren en otros libros, como el del doctor Francisco González de Cosío. Entonces, creo que es importante igual tomar todo el beneficio que se está realizando con esta práctica, que aparte va a repercutir positivamente en el medio ambiente, y no simplemente sancionarla por el hecho de que no estamos causando un daño. Ante ello, la parte económica la explicará mi compañero Irán. Hola, buenas tardes, yo soy Irán Escobar. Entiendo perfectamente el problema de la autoridad investigadora, y es que desde un principio tienen problemas con la definición del mercado relevante. Argumentan que existe un poder de mercado, un poder sustancial, etc. Sin embargo, nunca nos dicen por qué. Ahora bien, si tomamos como referencia principalmente a Richard Posner, quien define muy bien ese tema de mercado relevante, podemos ocupar dos fórmulas principalmente, o dos modelos que nos ayudan a esto. El supuesto del monopolista hipotético, el cual fue aplicado con éxito en nuestro mercado, y demostramos que evidentemente nuestra empresa no tiene ningún poder de mercado, y la prueba del SNP. Dentro de la prueba del SNP hay tres posibles definiciones. Nosotros recurrimos a la correlación de los precios. Realizando una simple correlación de los precios entre las dos partes que conforman nuestro mercado relevante, es evidente que no existe ningún poder de mercado. Ahora bien, haciendo referencia al mercado relevante justamente, ¿cómo lo definimos? Sencillo. Todo el mercado en el cual se encuentra Yahagas es la totalidad del país, Yajalón Norte. ¿Por qué? Sencillo. La infraestructura es abierta. Cualquier empresa dentro del territorio, tanto norte como sur, puede acceder
a la infraestructura, a los ductos y a los medios de transporte o importación que ellos deseen. No hay ningún impedimento ni económico ni legal. 2, como hemos demostrado, el margen lo tienen todas las empresas. Cada empresa es libre de poner los descuentos que quieran, aplicar las políticas comerciales que a ellos les convenga. Que no lo hagan es cosa diferente. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre las decisiones que ellos pueden tomar y por lo tanto no nos afecta ni afectamos a otros. Simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho como empresa que se encuentra en este mercado produciendo el margen de ganancia igual que todos los participantes. Tiempo. Ahora bien, debemos tener cuidado Tiempo. con la... Ya terminó la réplica del equipo de defensa. A continuación, vamos a tener las conclusiones de la autoridad investigadora. También tienen 5 minutos para dar sus conclusiones, equipo. A partir de ahora, por favor. Bueno, la autoridad investigadora concluye que efectivamente se determinó a través de sus facultades de comprobación un mercado relevante, mismo que, como ya mencioné previamente, es la distribución y comercialización de combustible y diésel en la región norte del país de Yajalón. De igual modo, se determinó y se configura que Yahagas cuenta con poder sustancial para fijar precios, ya que participa de manera directa en prácticamente todo el canal de distribución y comercialización. Posteriormente, y una vez que se verifican estos dos puntos y que realmente se configuran, entramos al estudio de las prácticas monopólicas relativas, mismas que, como ya se mencionaron previamente, se incurren en todas y cada una de ellas. Por otra parte, la autoridad investigadora ha demostrado, mediante el modelo diferencias en diferencias, el cual hemos explicado las variables, se han mostrado los resultados, se ha mostrado cómo la R cuadrada explica el 78% del modelo, es decir, cómo en realidad la intervención por la política de descuentos de Yahagas se ha producido un sobreprecio, se explica. Por otra parte, la defensa solamente demostró el modelo de monopolista hipotético, que no es un modelo econométrico, ya que no ocupa el sesgo del tiempo en la realización, sino es un modelo más simple, o el SDIF, y nunca mostraron sus resultados. También ocupamos el modelo EF, el cual pudimos demostrar mediante ese, mediante la elaboración de las variables, cómo en realidad Yahagas sí ha provocado una acaparación en el mercado, evitando que las empresas competidoras entren justamente por su política de descuentos agresivos. ¿Algo más que quiera agregar la autoridad investigadora? Sí, solo para finalizar, pues para que Yahagas no entrara en esta práctica, tendría que igualar las condiciones a los clientes que ya cuentan con una franquicia y no otorgar estas mejoras a los nuevos franquiciatarios y que se mantengan con las condiciones contractuales que ya tenían en el mercado. Y si entendemos el concepto de mercado relevante, a lo mejor no sé si no quedó claro y por eso a lo mejor ustedes piensan que no encuadra, pero sí lo sabemos. De igual forma nos gustaría Muchas agradecer. Gracias. De igual forma nos gustaría agradecer a todos los jueces, coordinadores y personas que hicieron posible el otro equipo. Muchísimas gracias y por la manera en la que se desarrolló esta audiencia. Muchas gracias, autoridad investigadora. Es el turno de las conclusiones del equipo de defensa. También cuentan con 5 minutos a partir de este momento, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar con las conclusiones, me gustaría mencionar que debemos tener mucho cuidado como economistas con el manejo de datos, debido a que con el uso incorrecto de ellos puede haber puntos de vista erróneos, como es el caso de la autoridad investigadora, los cuales recurren a modelos econométricos cuando no es necesario. Los datos son evidentes, los datos están ahí, las pruebas prácticas están ahí, y no hay necesidad de rebuscar. Ahora bien, es evidente que la autoridad investigadora no brindó los argumentos
necesarios para poder acreditarnos con alguna práctica anticompetitiva, debido a que no se cumplen a cabalidad las características del artículo 54 y por lo tanto ni siquiera hay necesidad de poder referirnos al artículo 56 y seleccionarnos en alguno de ellos. A razón de esto, quiero dar cuatro puntos claves por los cuales no tenemos ninguna culpa de lo que ellos nos están refiriendo. Primeramente, con respecto al mercado relevante, las evidencias son claras, las pruebas son concisas y fuertes. La prueba del monopolista hipotético, correlación de precios, los datos observados en el mercado, sin necesidad de buscar algunos modelos econométricos de más, demuestran nuestra situación. La diferencia de precios es justificable, nuestro transporte es menos eficiente, es a ello que se debe. Y ahora bien, demostramos que si la gasolina es importada o trasladada del sur para aquellas empresas que deseen adquirirla en el norte, se cumplen aún así con los costos necesarios, por lo que toda empresa que ejerce sus acciones en el mercado norte puede transportar la gasolina del sur sin ningún problema. La infraestructura es abierta para todos, cualquier empresa puede acceder a ella, no hay necesidad ni de pedirle permiso a Yajagas, ni que exista una barrera ni económica ni legal. Segundo punto importante, el poder sustancial de mercado. La participación de mercado, como la definimos anteriormente, es muy baja de Yajagas, considerando nuestro mercado relevante, el cual es, a saber, todo el territorio de Yajalón, dado los argumentos que ya vertimos. Cualquiera puede acceder a este tipo de gasolinas. Segundo punto que debemos considerar, cosa que la autoridad investigadora está confundiendo. El margen de ganancia lo tenemos todos. Todas las empresas dentro del mercado tienen un margen de ganancia suficiente para otorgar los descuentos que a ellos les plazca. Tercer punto importante, sin duda a considerar que la autoridad investigadora no tomó en cuenta teorías de daño. Nuestra política de precios no lineales, lejos de perjudicar al consumidor, está generando tres cosas. Uno, ganancias en eficiencia para toda la industria. Dos, un aumento en el excedente del consumidor para el consumidor final como tal, cosa que la autoridad investigadora no está procurando. Y tres, un bienestar general para todo el territorio de Yajalón, donde se propicia una mayor competencia. Cuarto, último punto, pero no menos importante, ganancias en eficiencia. Demostramos que aumentamos la competencia, reducimos los precios, incrementamos un excedente del consumidor y además, no obstante con ello, estamos incursionando en un mercado amigable con el medio. Como sabemos, todos disfrutamos, somos beneficiarios de un medio ambiente sano y responsable, por lo que consideramos importante crear un nuevo mercado enfocado a ello. Agradecemos la participación. Creemos que los argumentos vertidos no son suficientes y así lo demostramos en esta audiencia. Y la autoridad investigadora, lejos de inculparnos por cualquier otra situación, debería dejarnos ejercer nuestro derecho en este mercado competitivo en el cual estamos trayendo más beneficios y estamos abriendo las puertas para que cualquier empresa pueda entrar y brindar sus servicios, siempre procurando, como lo dice la política de competencia, y siguiendo un poco la definición de Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, al consumidor, porque el consumidor final es quien debe importarnos a todos. Es cuanto. Muchas gracias, equipo de autoridad de defensa. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas con nuestro jurado, que está conformado por Diana Plasencia, Camila Corbalán y Gabriela Sandoval. Muchas gracias, querido jurado. Ahora sí que la audiencia es suya, pueden hacer sus preguntas. Camila quiere preguntar. Y después Diana, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Corbalán, les hablo desde Argentina. En primer lugar, felicitaciones para todos por las exposiciones. Yo tengo varias preguntas, las ordeno, si les parece, por la autoridad investigadora y después por la defensa para que puedan anotarlas.
En relación a la autoridad investigadora, el punto de la definición del mercado geográfico no se llegó a entender bien. Me gustaría entender si lo definieron como solamente la zona norte o incluyeron la zona sur, y si hubiese sido únicamente la zona norte, me gustaría entender por qué lo definieron de ese modo. Por otro lado, en relación a la política de incentivos o a la política de descuentos que implementa la empresa con los nuevos franquiciados, me gustaría entender por qué ustedes piensan que eso es algo anticompetitivo y no lo toman como un incentivo para que la empresa pueda generar nuevos clientes. Y por otro lado, otro de los puntos que ustedes resaltaron era que el hecho de que Yajagás tenga la infraestructura y tenga los clientes, ¿por qué a ustedes eso les parece que tiene algo de culpabilidad atribuible a Yajagás y es un hecho que se da en la realidad? Eso respecto de la autoridad investigadora. En relación a la defensa, mis preguntas están vinculadas con, en la presentación que hizo Sharon, ella justificó la práctica de ventas, por qué no existía la práctica de ventas atadas, y dijo que, salvo que yo haya entendido mal, que en cualquier caso se configurarían prácticas discriminatorias. Quiero entender si eso es lo que ella dijo y en su caso, ¿por qué? Por otro lado, me gustaría entender cómo definieron la sustitución, es decir, qué factores tuvieron en cuenta para decir que los productos son sustitutos. Si tuvieron en cuenta los usos, las características, el precio, porque eso no fue bien detallado. Y por otro lado, la última pregunta está vinculada con que creo entender que ustedes dijeron que por haber otros competidores, Yajagás no tendría la posibilidad de fijar precios. ¿Eso es lo que ustedes afirmaron? O sea, ¿ustedes creen que por existir otros competidores ellos no pueden fijar precios? Bueno, esas serían mis preguntas. Cualquier pregunta respecto de esto me avisan. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos 3 minutos para responder las preguntas de Camila para pasar a las de el otro jurado, por favor. Perfecto. Hola Camila, buenas tardes, noches. Primero que nada, muchísimas gracias. Mira, en cuanto a los incentivos por descuento con los nuevos franquiciatarios, estoy de acuerdo contigo, es una excelente política. El problema no es que des esos descuentos, el problema es que los clientes que ya tenían franquicias y los agentes económicos que ya están en el mercado, las franquicias que ya existen, no tienen acceso a esos mismos descuentos. Por lo tanto, le estás dando descuentos únicamente a los nuevos, a pesar de que Yajagás ya tiene sus propios franquiciatarios. Entonces, estás haciendo una clara división entre los nuevos franquiciatarios y los franquiciatarios antiguos o los franquiciatarios que ya tenías, lo cual involucra o representa una barrera clara al mercado. En cuanto a la definición del mercado geográfico, me parece que siempre es importante definir el mercado relevante en cuanto a comercialización, distribución, es decir, el objeto y el área en la cual ese agente económico tiene poder sustancial, ya que así como se puede tener poder sustancial en un estado o en una zona determinada del país, no se puede tener o no se pueden cumplir las mismas situaciones, tanto sociales como geográficas, como de otro tipo como otro tipo de condiciones. ¿Algo más que quiera agregar la autoridad investigadora? No, sí. No, sí. Perdón. Sí. O sea, bueno, también queríamos aclarar que únicamente determinamos que el mercado geográfico es en la zona norte, debido a que realizamos un análisis tanto de la región sur como de la región norte desde la apertura económica de 2015, y nos dimos cuenta que si bien en la región sur desde 2015, debido a las nuevas políticas, empezaron a haber mayores concesiones para la distribución y comercialización de todos los hidrocarburos, y existieron nuevos agentes económicos que poco a poco empezaron a agarrar más poder dentro del mercado. En la región norte no fue el mismo caso, es decir, a pesar de que hubieron las mismas políticas como de apertura económica, tanto en la región norte como en la región sur,
en la región norte no se vieron esos efectos positivos a la libre concurrencia y a la libre competencia que deberían haberse observado. Por lo tanto, especificamos que hicimos el examen en la zona norte, en donde Yajagás es el agente económico con poder sustancial en ese mismo mercado. Otra de las razones para enfocarse al mercado norte es justamente, como lo comentaba mi compañera, que esta reforma no ha tenido el impacto que se esperaba en esta región en específica, y justamente los modelos econométricos, a diferencia de lo que opina la defensa, nos sirve para tener una abstracción más elocuente de lo que está pasando en esta región. Gracias a estos modelos pudimos determinar cómo, si bien el sobreprecio se explica de gran manera a los costos de distribución y la capacidad de almacenamiento que hay en el norte, aún así, la diferencia del 7.8% de lo que se esperaba a lo que en verdad se tiene, ya contando los costos de distribución y la capacidad de almacenamiento, se debe específicamente a los contratos establecidos en el norte por Yajagás. Es por eso que esta política de incentivos es más que nada anticompetitiva para las demás empresas que quieran incursionar en esta región norte en específico. Y para concluir, Yajagás tiene que, en cuanto a la última pregunta, es precisamente de la ventaja que tiene Yajagás en este sentido de otorgar descuentos, de otorgar incentivos, que gana a esos clientes e impide que otras sociedades y otras empresas entren, compitan y puedan ofrecer ofertas o condiciones similares para contratar. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual Yajagás tiene poder sustancial, puede fijar precios y mediante esta fijación de precios atrae más clientes. Entonces se vuelve un círculo de no acabar. ¿Algo más para que quiera agregar el equipo de autoría investigadora? Ok, perfecto. No sé si la jurada Camila quiere agregar algo. No, muchas gracias a todos por las respuestas. Ok, vamos con Diana Plasencia, por favor. Jueza. Gracias, Diana. Buenas noches, soy Diana Plasencia y me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los equipos. En particular, me gustaría preguntarle a David, que mencionó que el hecho de que hubiera una franquicia era una condición negativa y por la que se podía decir que había una restricción en el mercado. Entonces me gustaría preguntarle si consideran o si no conocen otros casos en los que las franquicias sean positivas para la competencia. No, perdón. Y bueno, no sé si me espera la respuesta o le hago la pregunta a la defensa de una vez. Sí. Licenciada, no hay ningún David en el equipo de la... Sí, yo soy. Ah, perdóname. Oye, tampoco respondimos nosotros a las primeras preguntas como defensa. Ok. Adelante, Irán, perdón. ¿Quieres responder? Sí, sí también podemos, ¿verdad? Tenemos 3 minutos igual. Sí, adelante. Ok. Sharon, te cedo la palabra. Sí, respecto de lo que mencionaba Camila, lo que dije fue que no había una venta atada, y en lo que refería a un trato discriminatorio me refería a que otorgarle los beneficios a Yajagás aún sin cumplir los lineamientos que requeríamos hubiera derivado en un trato discriminatorio hacia nuestros demás clientes. A Millán. Okay. En cuanto a su pregunta sobre cómo habíamos considerado que eran sustitutos los bienes de la región sur con la región norte,
Consideramos tanto el uso como sus características técnicas. En la región sur se emplean gasolinas tanto de alto octanaje como de mid-grade como de bajo octanaje. En la región norte solamente se comercializa, aparte del etanol, gasolinas de bajo octanaje y premium. Las gasolinas tanto del norte como del sur son similares en contenido calórico y principalmente en octanaje. De hecho, la gasolina en la región sur mid-grade es igual a un sustituto perfecto a la gasolina de bajo octanaje en el norte, y al tener un mayor nivel de octanos y un contenido calórico más alto, resulta hasta más eficiente. Y Gerardo, ¿tuvieron en cuenta el precio? Sí, bueno, sí. Bueno, sí, si quieres, bueno, consideramos tanto los diversos precios que manejaba, pero realmente de todo el material que implica el dictamen económico, en ningún momento se considera que haya o sea, no se logra desagregar tanto el precio de una gasolina premium como de una gasolina regular, y tomando las consideraciones que existen en la región norte, que es equivalente a la Ciudad de México, y la región sur, que es equivalente al estado de Texas, resulta eficiente por los propios precios que se están manejando en cada región. Creo que va a contestar la tercera pregunta a mi compañero Irán. Perdón, esto de la nueva tecnología me dejó mal. No entendí bien la tercera pregunta. No sé si podría repetirla, por favor. A mí me preguntas, Irán, ¿no es cierto? A Camila. Sí. Perdón, Camila, perdón. No hay ningún problema. La tercera pregunta estaba vinculada. Yo creo que ustedes afirmaron que por existir otros competidores, Yajagán no tendría la posibilidad de fijar precios. Entonces yo quería saber si esa es la afirmación que ustedes hicieron y si es así, si es, digamos, el único motivo por el que justifican que la empresa no pueda fijar precios. Gracias. No, para nada. Para nada nuestro argumento va en ese sentido. Es evidente que si existen otros competidores, pero hay poder de mercado, se podrían fijar precios. Nos desvirtuamos del poder de mercado por varias situaciones. Prácticamente demostramos en primera instancia que la participación de mercado no es considerablemente alta como la autoridad lo demuestra, y lo dijimos una vez definido el mercado relevante. Y dos, cualquier incremento en el precio que Yajagás pudo haber hecho no va a verse representado en el mercado. No por la simple existencia de los participantes, sino porque así lo demuestran los datos, ¿no? Demostramos que un incremento en los precios por parte de Yajagás significaría, pues, algo perjudicial para nosotros. No podríamos hacerlo y eso no se vería reflejado en el precio final. Perfecto, muchas gracias, Irán. Ok, ahora sí continuamos con... ¿Ya no hay más dudas de Camila? No, muchas gracias. Ok, continuamos con Diana. Si quiere repetir la pregunta para el equipo de autoridad investigador y para el equipo de defensa, estaría perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, nada más para la autoridad investigadora, me gustaría saber si siempre consideran que, o por qué razón siempre consideran que las franquicias pueden ser perjudiciales en la integración vertical y en consecuencia para tener como un efecto negativo en la competencia. Y para la defensa, la verdad es que mi pregunta también iba muy en línea en por qué se consideraba que Yajagás no tenía el poder de imponer un precio, pero ya la contestó Irán, entonces ya no tendría ninguna otra duda para ellos. Autoridad, por favor. Bueno, respondiendo claramente a su pregunta, es definitivamente no. Nosotros como autoridad no estamos en contra de las franquicias. De hecho, las franquicias son positivas justamente por esta integración vertical. Siempre, sí y solo sí, no haya poder sustancial en el mercado por parte de esta empresa que es la franquiciataria. Justamente de aquí viene el problema de Yajagás, que cuenta con más del 85% de la distribución de hidrocarburos en Yajalón. Justamente es por esto que son las condiciones y los beneficios que se otorgan al momento de celebrar este nuevo contrato
lo que impide esta integración vertical y esta competencia económica justamente en la región norte. Inclusive, sí, perdón. o sea, nosotros en las franquicias nunca referimos a las franquicias como un instrumento negativo. Lo que criticamos y lo que consideramos son las condiciones que estas nuevas franquicias otorgan. Y estas nuevas condiciones claramente representan una barrera a la libre concurrencia y a la competencia económica, ya que diferencian mucho entre los franquiciatarios que ya existían, los no franquiciatarios, y limitan mucho a los demás agentes económicos que participan en el mercado a otorgar franquicias que puedan tener las mismas condiciones. Son condiciones que al final del día son muy difíciles de igualar para alguien que no cuenta con el 85% del control sobre la distribución de hidrocarburos. Ahora, claramente sí tiene un efecto, justamente no tiene sustitutos en el mercado de la región norte, y esto se demuestra en el modelo de differential, que no hubo ganancias en eficiencia en el sector norte, pero justamente se establece, de acuerdo a las modelaciones, al R cuadrada, que en realidad lo que está pasando en la región norte es que estos contratos son tan dañinos para la competencia que justamente se ve un sobreprecio enorme de 42 centavos, respectivamente hablando del alto o del bajo octanaje de las gasolinas, y de 24, 28 pesos de centavos, hablando justamente del alto octanaje. Por eso podemos concluir que justamente las franquicias no son malas per se, pero en este sentido, hablando de Yajagás, sus franquicias y sus términos en sus contratos, sí son perjudicables. Y justamente lo hemos demostrado pues, con estos modelos económicos. A pesar de que ya respondimos, quisiera agregar algo al respecto, ¿podría? ¿Puede, jueza? Sí, Porque claro. es otra pregunta. Ok, adelante, Irán. Sí, gracias. Adicional a lo que yo comenté en un principio, pues son varias las cuestiones que debemos considerar también, ¿no? Considerando siempre lo que dice la autoridad investigadora. Existen varios modelos teóricos en economía, tal como el modelo de mercados contestables o mucho de lo que menciona Máximo Motta en su teoría, que debemos considerar. Prácticamente nuestra política de descuentos no lineales no está enfocada nunca a querer desplazar a algún competidor, de ninguna manera. La política de precios no lineales es sin duda una política en pro de la eficiencia del mercado. Únicamente lo que estamos buscando son, como ya lo mencioné, dos cosas. Uno, procurar al consumidor, ¿sí? Al brindarle mejores precios, más empresas que puedan ofrecerle el servicio. Y en segunda instancia, incluso evitamos la doble marginalización en el mercado, que es prácticamente que empresas aguas arriba generan un margen, empresas aguas abajo generan otro margen y por lo tanto los consumidores terminen pagando un precio más alto. Es evidente que lo que estamos buscando, más allá de querer desplazar a otras empresas y demás, que no es el caso, es pues mejorar al consumidor, ¿no? Mejorar la situación, incrementar el excedente del consumidor por medio de los precios. Y es todo. Ok, muchísimas gracias, Irán. A mí me gustaría, ¿Algún comentario? no sé si podría nada más mencionar algo para concluir Nada más. nuestra... Sí. Un minuto, por favor. Ok. Aparte de lo que menciona el compañero Irán desde el aspecto económico, que con la integración vertical y en las franquicias justamente se evita la doble marginalización de los precios, igual creo que es conveniente entender un poco que no se debe de sancionar simplemente una práctica
como lo menciona en algún momento la autoridad, por el hecho de que no genere las ganancias. Pues si bien las ganancias son debatibles desde el punto de vista en cómo los estés argumentando y cómo se estén respaldando, la regla de la razón no lleva a sancionar una práctica por no generar eficiencia, sino por generar un daño. Entonces creo que justamente toda esta audiencia se debía de centrar en cómo demostrar el daño y no por qué demostrar por qué no estamos generando ganancias. Entonces creo que esto es algo muy importante y que de hecho está considerado tanto en nuestra jurisprudencia en México como en diversas tesis aisladas, que por citar una, pues es el 2008-766, que te limita justamente la existencia de otros proveedores, desvirtúa tu poder de mercado. Entonces creo que se ha sentado un precedente tanto en tribunales judiciales como entre la propia comisión con casos anteriores, que es donde nos tuvimos que, se tuvo que haber centrado la autoridad. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Si no hay preguntas del jurado, ya no hay preguntas del jurado respecto a esto. Yo sí tengo una. Ok. Y tengo una, es una pregunta para la autoridad. Al principio de la audiencia mencionaron varios hechos de por qué porque habían iniciado la investigación, ¿no? Venta atada, negativa de trato, boicot, descuentos por lealtad y discriminación de precios. Pero creo que nos enfocamos mucho en venta atada y negativa de trato. ¿Podrían darme o profundizar en alguno de los otros 3 puntos? O sea, creo que nos fuimos un poquito más por lo seguro, pero no sé por qué teníamos 3 elementos más que no profundizamos. 2 minutos para responder, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Boicot, por ejemplo, en cuanto a lo que refiere a boicot, al final del día, las condiciones en las cuales se otorgan a los nuevos franquiciatarios representan un desequilibrio. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Al momento en el que estas son tan buenas, los demás no pueden entrar. Derivado de lo anterior, ellos están ofreciendo un servicio más barato, con mejores condiciones, mediante la implementación o integración de algo nuevo. Es decir, algo que no es común verlo en estas estaciones de servicio. Y se justifican o se agarran de ahí para decir, como es algo nuevo, como es algo diferente, pues voy a dar mejores condiciones, cuando en verdad su objeto social sigue siendo el mismo a las otras franquicias, la venta del combustible a menudeo, combustible y diésel. Al final el objeto social no cambia. Entonces están otorgando preferencias de precios, de financiamiento, de distribución, etcétera, mediante la implementación de otro servicio. Entonces, agarran 2 servicios, meten 2 servicios y uno se ve fuertemente beneficiado por la introducción del otro. Ahora, por otro punto, se incurre en la elevación de costes y reducción de la demanda, justamente contenida en la fracción 11 del artículo 56, al establecer los contratos tipo green, ante los cuales los nuevos entrantes, como son Arab Petrol y Petrol International, no pueden competir y están así limitando la demanda que estos obtienen en el mercado al mayoreo. Justamente nosotros no estamos diciendo que la defensa tenga malas intenciones al establecer este tipo de contratos o este tipo de políticas de descuentos, pero aunque se tengan las mejores intenciones, se han tenido efectos adversos. Y esto se ve claramente en el sobreprecio de este bien que hay en la región norte. Y justamente esto sí ha generado un daño, al contrario de lo que dice la defensa. Justamente retomando a lo que ya he hablado, hablando justo de reducción de demanda, de un pronóstico que se tenía del 23.23% de demanda esperada después de la implementación de la reforma, se tuvo solo 15.42%. Esto implica una reducción de 7.8% y según el modelo econométrico, esto se debe solamente por el establecimiento de los contratos. Es decir, la reducción de la demanda sí es real. Aparte, hablamos justo de los sobreprecios de 42 centavos, hablando de bajo octanaje, y de 25 centavos hablando de alto octanaje.
Y pues justamente también queríamos, o sea, por ejemplo, en la fracción octava que habla acerca de los descuentos por lealtad, pues aquí vemos que claramente se configura, ¿por qué? Porque Yajagás, en este caso, está otorgando descuentos a sus, proveedores, digamos, digo, más bien a sus comercializadores, pero que estos son descuentos que otros agentes económicos no podrían dar. ¿Por qué? Porque estos descuentos están basados en ejercicios fiscales anteriores. Estos descuentos están basados en el volumen de gasolina que se da. Por lo tanto, no hay manera, no existe posibilidad alguna de agentes económicos externos, como sería Petrol o como sería Arab International, de entrar a este mercado. ¿Por qué? Porque ya están todos estos, digamos, franquiciatarios, ya no tienen otra manera de buscar a otro, o sea, de buscar un nuevo comercializador, un nuevo proveedor de la gasolina. ¿Por qué? Porque pues ya tienen como asegurado ese descuento siempre que hayan tenido volúmenes de ventas de años anteriores. Entonces, pues, pues de esta manera se puede configurar también el descuento por lealtad de la fracción octava. Y justamente todo esto nos ayuda en los modelos econométricos que hemos usado. Ok, ya terminó el tiempo de intervención para responder. Quiero agradecer a los equipos, tanto a la Autoridad de Defensa, Adam Smith, y al equipo PROCOM, que hizo el papel del equipo de defensa, en este caso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es momento de que el jurado delibere quién pasa a la siguiente ronda. Para esto, les voy a pedir a todos ustedes que salgan de la sala. Muchísimas gracias por participar. Fue una gran audiencia, la verdad. Y pues no sé si alguien más del jurado quiera agregar algo o despedirse. Diana, a mí me gustaría hacer un comentario final, obviamente agradecerles a todos por la participación y hacer un comentario que yo estuve bastante atenta en el marco de la audiencia, que me parece muy importante que guarden la postura mientras los demás hablan. Es decir, lo que vi en ambos equipos fue quizás cuando uno hablaba, otro se reía, o otro hablaba y otro estaba sentado con alguna postura como no muy correcta para estar, o sea, sé que estamos en un modo digital y que estamos todos viéndonos por Zoom, pero es muy importante que cada uno cuando presente su caso y escuche a la otra parte, tenga una postura de escucha y de empatía con el otro, ¿no? Sí, ok. A mí también me gustaría agregar Adelante, Diana. comentarios. Gracias. También quiero agradecer su participación en el MOOC y quería, respecto a las presentaciones que dieron por parte de la autoridad investigadora, creo que su presentación tuvo mucho texto y se brincaron muchas diapositivas también. Entonces eso distraía un poco la atención, uno no sabe si escuchar, si leer, por qué se brincan cosas. Entonces les sugeriría en futuras ocasiones ser más concretos, más simples en sus presentaciones, y por el contrario, en la parte de la defensa sí me hizo falta una guía, una presentación que me fuera diciendo más o menos por dónde iban a ir los argumentos a la que yo pudiera referirme después. Entonces creo que es importante y es muy útil ya después en la vida laboral saber hacer buenas presentaciones, saber presentarlas, y esos serían mis comentarios. También, por último, nada más decir que creo que en general los comentarios fueron muy tajantes. Nunca utilizaron adjetivos muy, por así decirlo, muy, muy fuertes. Y creo que una de las cosas importantes de la competencia y de por qué cada cosa se estudia caso por caso es porque no podemos ser así de tajantes, porque el contexto importa. Entonces, le sugeriría modular un poco su lenguaje y, como decía Camila, también ser más respetuosos en las intervenciones de los demás. Ok, entonces con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, éxito y pues los estaremos viendo pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Me quedo con el jurado. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.